Ok, quería nada más compartir esa información con ustedes. Gracias a los muchachos allá atrás pensaba nada más que iban a poner la dirección del webpage y pusieron por el webpage. Así que mejor todavía. Han hecho un extraordinario trabajo, muchachos, allá. Quiero agradecerle también a los jóvenes que han dirigido los cantos con tanto amor, con tanto entusiasmo. Qué bueno es ver a los jóvenes en la iglesia participando, involucrados espiritualmente en la misión de la iglesia. Es algo muy animador. Bien, quiero invitarles ahora a inclinar sus rostros y vamos a pedir la bendición especial del Señor al estudiar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por el maravilloso privilegio una vez más de reunirnos en tu casa de oración a la mitad de la semana para escuchar tu voz hablándonos a través del estudio de tu santo libro. Pedimos, Padre, que al abrir ese libro, que tu Espíritu Santo, quien lo inspiró, pueda venir a explicar lo que vamos a estudiar. Porque sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos comprender y mucho menos aceptar el mensaje de tu palabra. Así que, Señor, te rogamos que nos acompañes. Danos claridad de pensamiento y danos corazones dispuestos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Tengo buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias, si es que las pueden considerar malas, es que he decidido cambiar el título del tema de esta noche. Y les voy a explicar por qué razón. En realidad traté de organizar el material que cupiera en una hora de presentación, pero es imposible. No hay posibilidad de presentar el material de una forma que puedan hilar todos los pensamientos en solamente una hora. Es que no puedo ni siquiera en hora y media. La buena nueva es que esta presentación, Adoración en el Trono de Satanás, ya la grabé en español en DVD. Y están en el proceso ahora de hacer la postproducción. Dentro de unas 2 semanas va a estar disponible. Si se ponen en contacto con el ministerio, le van a decir cómo conseguir esta presentación, Adoración en el Trono de Satanás. Hoy en día, eso lo grabé hace como 2 meses. Hoy no podría hacer esa presentación en 2 horas. Estoy pensando hacer de nuevo esa presentación en 4 horas de material. Porque he descubierto tantas cosas adicionales relacionadas con el mensaje a la iglesia de Filadelfia y con la visión que encontramos en Primeros Escritos, páginas 54 a las 56, que voy a tener que hacerlo de nuevo para incluir todo el material nuevo que he descubierto en los últimos 2 meses. Se encuentra en la página 54 hasta la página 56. La buena noticia es que les tengo otro sermón bien bueno. Creo que les va a gustar el sermón. Esta noche quiero hablarles del libro más antiguo de la Sagrada Escritura. No, el libro más antiguo de la Sagrada Escritura no es Génesis. El libro más antiguo de la Sagrada Escritura es el libro de Job. Es un libro que fue escrito por Moisés, quien lo escribió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Pero la historia que relata Moisés en el libro de Job se realizó aproximadamente 2000 años antes de nacer el Señor Jesucristo. Es decir, que aunque la historia fue escrita 1500 años antes, en realidad relata una historia que sucedió 500 años antes de eso. Es decir, transpiró aproximadamente el año 2000 antes de Cristo.
Este libro es una obra literaria maestra. Está compuesto el libro de prosa en sus primeros 2 capítulos, prosa en el capítulo 42 a partir del versículo 7, y todo lo que se encuentra entre el capítulo 2 y el capítulo 42 y el versículo 7 está en lenguaje poético. Ahora, la historia de Job es muy significativa e importante, porque vamos a encontrar que esta historia está transpirando o se está desarrollando ante todos los seres del universo. Es decir, todo el universo está contemplando lo que se está realizando en la historia de Job. Lo interesante es que aunque los seres celestiales, como vamos a ver, están al tanto de quién está causando lo que le está sucediendo a Job, Job no sabe él qué es lo que está pasando. Por la sencilla razón de que cuando esta historia se realizó, no había Antiguo Testamento. Eso es lo que hizo que la experiencia de Job fuera tan difícil para él. Es que estaba pasando todo esto y él no tenía explicación, no sabía en realidad lo que estaba ocurriendo. Todo el cielo lo sabía, pero Job en la tierra no sabía qué estaba pasando. Si Job hubiera sabido que todo el cielo lo estaba observando y quién le estaba causando los problemas, probablemente hubiera actuado de una forma muy diferente, muy distinta. Ahora, lo que quiero hacer al comenzar nuestro estudio de esta noche es ir al libro de Job y trazar la historia como se haya relatada en los primeros 2 capítulos de este libro. Job, el capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a trazar la historia como se encuentra en los primeros 2 capítulos. Y claro, voy a hacer algunos comentarios a medida que vamos avanzando en nuestra lectura. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Era un buen hombre Job? Y eso lo pregunto porque hay algunos teólogos que dicen Job era un hombre arrogante que creía que era muy perfecto y que era muy bueno y que se quejó a Dios. Pero el hecho es que en el principio de la historia, en el mismo versículo 1, dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, el versículo 1 lo está escribiendo Moisés. Y alguno podría decir, tal vez Moisés no sabía muy bien, pero puso eso. Más adelante en el capítulo vamos a encontrar que Dios mismo dijo lo mismo de Job. Ahora noten lo que dice el versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En la Biblia, mientras más hijos, mayor la señal de la bendición de Dios. Es decir, si Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, es porque Job fue grandemente bendecido por Dios. Pero no solamente porque tenía muchos hijos, sino que dice el versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era riquísimo, el hombre más rico de esa época, bendecido por Dios porque tenía 10 hijos, según nos dice aquí. Pero había algo especial en cuanto a Job. Y es que Job, a pesar de que era rico, también era espiritual. Una combinación rara,
Porque Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ser rico y espiritual era una combinación muy extraña. Pero Job era rico, bendecido y espiritual. Noten el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, habiendo pasado la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Era Job un hombre de familia? Oh, sí. ¿Se preocupaba por el bienestar espiritual de su familia? Claro que sí. ¿Oraba por sus hijos? Claro que oraba por sus hijos. Era rico, pero cada día era también espiritual. Ahora, quiero que noten que en Job el capítulo 1 y 2, las escenas fluctúan. Empieza la escena en la tierra y luego cambia al cielo. Luego vuelve a cambiar a la tierra y luego otra vez al cielo y nuevamente a la tierra. Lo que Job no sabía, este hombre espiritual no sabía, era que él era el tópico de conversación en una reunión especial que se estaba realizando en el cielo. Noten el versículo 6. Un día vinieron o fueron. La versión del 60 dice vinieron. Ahora el punto clave es que no estaban allí ya si vinieron. ¿De acuerdo? Porque si ya estaban ahí, no hubieran sido necesario que vinieran. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿quiénes eran estos hijos de Dios que vinieron a presentarse delante de Jehová? En primer lugar, podemos asegurar de que no eran ángeles. Porque los ángeles viven en la presencia de Dios. No tienen que ir allá, están allá. Estos seres dice que vinieron a presentarse delante de Jehová. Es decir, viven en otra parte que no es en la presencia de Dios. Ahora, quiero que noten el versículo 7 porque es muy significativo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Yo pregunto, ¿Satanás reclamaba el derecho de pertenecer a ese grupo? ¿Sí? Decía, yo tengo derecho de venir acá con los hijos de Dios. ¿Reclamaba ese derecho? Claro que sí, porque dice que viene, dice, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De dónde había venido Satanás a la reunión en el cielo? De la tierra, de un planeta. Entonces, inmediatamente nos preguntamos, si Satanás profesaba tener derecho de pertenecer a ese grupo de los hijos de Dios y vino de un planeta, ¿de dónde habrán venido los otros hijos de Dios? Tienen que haber venido también de otros, ¿qué? Planetas. Ahora, escuchen bien. ¿Por qué Satanás fue a esa reunión representando el planeta Tierra? ¿Quién fue colocado en este mundo como el padre y representante de la raza humana? Adán. Adán fue colocado como rey. Dios le dijo que tuviera dominio, que subyugara la tierra. Es decir, el rey de este planeta fue colocado Adán.
Pero cuando Adán se dejó vencer por Satanás, Adán se tornó súbdito de Satanás, el nuevo rey que se declaró de la tierra. Y por esa razón, en esta reunión, Satanás fue representando al planeta Tierra, cuando si Adán no hubiera pecado, Adán hubiera ido representando el planeta Tierra. Es decir, van a esa reunión todos los representantes de los mundos que nunca pecaron, y de este planeta pecaminoso va Satanás, la única nota discordante en la reunión celestial. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, y me imagino que Dios se le infló un poco el pecho: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice, vive en tu planeta, pero siervo mío. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora lo está diciendo Dios. Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job allá? Este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora viene lo que yo considero ser el versículo más importante y significativo del libro. Toda la controversia se resume en este versículo, el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sabe lo que significa eso, de balde? Significa, ¿teme Job a Dios por nada? ¿Teme Job a Dios gratuitamente, sin interés? ¿O sirve Job a Dios por los panes y los peces? Es decir, Job, ¿tú crees que Job te sirve porque te ama, nada más? ¿Tú crees que te serviría por nada si le quitaras todo? ¿Tú crees que él te serviría nada más por amor y no por interés? Versículo 10. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es decir, Job no te sirve por nada. Él es un mercenario. Tú le das y él te sirve. Pero no te sirve gratuitamente. No te sirve sin interés. Te sirve con propósitos mercenarios. Por los panes y por los peces. Y luego noten el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera dicho, no, él no haría eso, y lo hubiera dejado así? ¿Ustedes creen que había quedado una pregunta sin contestar en las mentes de los hijos de Dios que estaban presentes allí? Claro, ellos miren y dicen, de verdad que tiene 10 hijos. Y tiene muchas bestias y muchos criados. Y Dios lo ha acercado y lo ha bendecido. De verdad que pareciera que Dios no permite que Satanás lo toque. De pronto, de verdad, Job sirve a Dios por interés. Si Dios lo hubiera dejado así, hubieran quedado preguntas en las mentes de los seres celestiales que estaban observando lo que estaba pasando en el planeta Tierra. Por lo tanto, en el versículo 12, note lo que le dice Dios a Satanás. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
Y ahora la escena, se cierra el telón, se cambia la plataforma y ahora se abre el telón y se están realizando eventos ¿dónde? En la tierra. ¿Sabe Job que él ha sido el tópico de conversación en el cielo? No lo sabe. Él no sabe que en el gran concilio celestial todo el universo lo está mirando. Y que Dios ha dicho, me sirve por nada, me ama aunque no le diera nada, aunque no le diera sino males, todavía me ama. Y Satanás dice, no es así, si le quitas todo, te blasfema tu rostro. Él no sabe que ese ha sido el tópico de conversación. Así que Satanás sale de la presencia de Jehová. Y fíjense que se realiza una calamidad tras otra. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, fíjense que estas calamidades no suceden, una calamidad hoy, otra dentro de 2 meses y otra calamidad dentro de 1 año. Esto es en sucesión continua e inmediata que pasan estas calamidades. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. No fue fuego de Dios, fue fuego del diablo. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando. Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué ha perdido Job en cuestión de unos pocos minutos? Ha perdido hijos, ha perdido bestias, ha perdido siervos y ha perdido todas sus posesiones. Y los seres celestiales están observando. ¿Qué va a hacer Job? ¿Qué tal si Job hubiera blasfemado a Dios? Un problema. Pero quiero que noten cómo reaccionó Job. En el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Eso era verdad y Jehová quitó. Eso es lo que él percibía, pero el diablo fue el que quitó. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En vez de maldecir a Dios, ¿qué Dios? Lo bendijo. Y me imagino que los seres celestiales dijeron, ¡yes! De verdad que Job teme a Dios por nada. Lo sirve solamente porque lo ama, sin ningún interés. ¿Hizo quedar bien a quién? Hizo quedar bien a Jehová, a Dios. Dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se cierra el telón, se arreglan las piezas en la plataforma, se abre el telón y está otra vez uno ¿dónde? En el cielo. Capítulo 2 y el versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios
para presentarse delante de Jehová. Ahora fíjense, qué interesante esto. Dice que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Eso significa que después de la primera reunión se fueron. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Vinieron, se fueron y vinieron. Sigue diciendo, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y me imagino ahora que se le infló un poco más el pecho a Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Vive en tu territorio, pero es siervo mío. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y claro, ahora Satanás tiene que tener un escape. Y por lo tanto, delante de todos los hijos de Dios, el concilio celestial, los representantes de los mundos, los ángeles, Satanás le dice a Dios en el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, tú no me dejaste tocarle la piel, no me dejaste tocarlo a él. Versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nuevamente los seres celestiales también, de verdad que Dios no permitió que tocara a Job. ¿Quién sabe si de pronto estará dispuesto de entregar todo y todavía ser fiel a Dios? Pero ¿qué tal si Dios lo llega a tocar a él, o si permite que Satanás lo toque? ¿Seguirá siendo fiel? ¿Qué pasa si hubiera dicho Dios, no, yo no te voy a dejar que lo toques? Los seres celestiales hubieran dicho, ¿a qué le tiene miedo Dios? Así que Dios dice en el versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, puedes hacer lo que quieras con él, pero no le puedes quitar la vida. Ahora el telón se cierra. Se arregla nuevamente la plataforma. Y estamos otra vez en el planeta Tierra. ¿Sabe Job que él ha sido el tópico de conversación de todo el universo? No lo sabe. ¿Hubiera sido más fácil la prueba de él si hubiera sabido? Oh, claro que sí. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y por si acaso no creen que fue terrible esa plaga, dice, tomaba Job un tiesto, es decir, un pedazo de una teja, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y ahora va a perder el apoyo de la esposa. La esposa se va a prestar como instrumento en manos de Satanás. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué había dicho Satanás? Que si Dios permitía que él lo tocara, que Job iba a ¿qué? A maldecirlo a su rostro. ¿Qué dice la mujer de Job? Dice, maldice a Dios y muérete. Los labios de la esposa de Job estaban hablando las palabras ¿de quién? De Satanás. Note la respuesta de él en el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y los seres celestiales dicen, yes, fiel, aún retiene su integridad.
no pecó, no blasfemó, antes reprendió a su esposa que le dijo que blasfemara a Dios. De verdad que Job sirve a Dios sencillamente por amor, lo sirve por nada. Y ahora vienen los tres amigos íntimos de Job y vienen a consolarlo. Versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido a venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y luego vamos a leer en los siguientes capítulos que sus amigos íntimos se le vuelcan en contra. Y empiezan a decirle, ¿cómo tú puedes servir a un Dios que te hace esto? Otro les decía, si esto te está pasando es porque tú eres un grandísimo pecador y Dios te está castigando. Es decir, se le vuelcan en contra y empiezan a usar los mismos argumentos de Satanás. Así que en cuestión de solo un poco de tiempo, Job ha perdido posesiones, hijos, salud, esposa, amigos. Ha perdido todo apoyo humano y sin embargo no soltó la mano de Dios. Pero lo más terrible y trágico de esta historia es que ahora pareciera en la historia que Dios también ha desamparado a Job. Es decir, Job siente, he perdido todo, he perdido apoyo humano, he perdido todas mis posesiones, he perdido mi salud, y ahora yo clamo a Dios, y Dios lo único que hace es responderme con un rotundo silencio. Se me ha volcado en contra de Dios. No entiendo por qué Dios está causando esto. Y la tentación constante de Job, desde el capítulo 3 en adelante, es soltarse de la mano de Dios, rendirse y decir, ¿de qué vale servir a Dios? Clamo a Él, no me responde, no me oye. ¿De qué vale ser su siervo? Esa es la gran tentación de Job, porque él clama a Dios y Dios contesta con silencio. Quiero leer algunos versículos de la parte poética, de la porción poética del libro de Job, para que ustedes vean la gran frustración de Job. Él piensa, se me ha volcado en contra mi mejor amigo, que es Dios. Clamo a Él, no me contesta. No me explica por qué está pasando esto conmigo. Vamos a leer algunos versículos. Job, el capítulo 16 y el versículo 9. Job 16 y el versículo 9. Noten lo que dice en cuanto a Dios. Él cree que Dios está haciendo esto. Ahora escuchen bien, no debemos ser muy duros con Job, porque Job no tenía Antiguo Testamento. No tenía revelación divina. Está trabajando a oscuras. Él no sabe lo que está pasando. Él cree que Dios le está causando estas calamidades. En este momento de la historia, Job no sabe que Satanás es el que le está causando los males, porque Dios ha dado permiso para hacerlo, por la sencilla razón de que hay una controversia en el cielo en cuanto a la razón por la cual Job sirve a Dios. Noten Job 16 y el versículo 9. Aquí está hablando Job de Dios. Dice, su furor me despedazó.
y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Noten Job 16 y empezando en el versículo 11, dice, me ha entregado Dios al mentiroso y en manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Está diciendo, Dios me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones y no perdonó. Ni hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Fíjense su perspectiva de Dios. Él dice, Dios se ha volcado y se ha lanzado contra mí. Y no entiendo por qué. No blasfema a Dios, pero cuestiona por qué le está pasando y quiere que Dios le hable, que Dios le responda. Y la respuesta de Dios, silencio rotundo. Noten el versículo del capítulo 16, versículos 16 y 17. Dice Job, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Dice, yo sé que no hay iniquidad en mis manos, yo sé que mi oración es pura. Y dice que su rostro estaba inflamado de llorarle a Dios para que le explicara por qué estaba pasando esto. Noten lo que dice Job 19 y el versículo 9 al 11. Solamente estoy escogiendo algunos versículos para que podamos captar el sentido de las secciones poéticas del libro de Job. Job 19 y el versículo 9 al 11. Está hablando de Dios. Dice, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar de mi esperanza como un árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor. Y me contó para sí entre sus ¿qué? Entre sus enemigos. ¿Por qué Dios te has tornado mi enemigo? Dice Job. Si yo tengo integridad, mi oración es pura. Era varón recto, ofrecía sacrificio por mis hijos. ¿Por qué, Señor? La respuesta de Dios, silencio. Noten Job 23 y el versículo 3 al 5. Dice Job, escuchen, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Si yo lo pudiera encontrar, yo iría allá hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Es decir, si yo pudiera ir hasta su silla y presentar mi caso, Dios entendería mi situación y estaría dispuesto a aceptar mis argumentos. Noten Job el capítulo 30 y el versículo 20 y 21. Job 30 y el versículo 20 y el versículo 21. Dice Job, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues, le dice él a Dios. Dice, clamo a ti, no me oyes. ¿Por qué tú también te me has volcado en contra? He perdido todo, he perdido mis posesiones, he perdido mi dinero, he perdido mis hijos, he perdido mi salud, he perdido el apoyo de mi esposa, mis amigos se me han volcado en contra. Y tú, Señor, mi mejor amigo, también te has volcado contra mí. ¿Por qué? Respóndeme. Y la respuesta de Dios, silencio. Noten Job 31, un par de textos más. Job 31 y el versículo 5 y el versículo 6.
dice Job a Dios, si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Dice Jehová, pésame en tu balanza de juicio y verás que soy íntegro. Noten Job 31 y el versículo 35. Job 31, 35. Dice Job, ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me forme el proceso. Lo que él no sabe es que el adversario le ha formado el proceso y que Dios lo ha defendido. Pero él no lo sabe. Él dice, ojalá que pudiera ir al trono de Dios, presentar mi caso. Y yo sé que Dios me defendería ante su tribunal. Ahora escuchen bien. A pesar de que hay mucha depresión de parte de Job en estos capítulos, también tiene sus momentos de fe triunfal. Es como un altibajo. Está por acá abajo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Quiero ir a tu trono, quiero explicarte, yo sé que me defenderías, ¿por qué no me oyes? Y luego entonces alcanza un pico donde dice, por ejemplo, aunque me matare, aún en él confiaré. Y luego, si el hombre muriere, vivirá otra vez. Dice, yo sé que algún día, cuando yo vaya al polvo, él me llamará y yo responderé. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, que tiene sus momentos donde, aunque está acá abajo, deprimido por su situación, dice, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que si se deshace mi piel, aún con mis propios ojos, veré a Dios. Es como una experiencia ambivalente. Y escuchen, hasta el último versículo del capítulo 37, Job se queja ante Dios y cuestiona a Dios y le pide a Dios que explique. Y hasta el final del capítulo 37 la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Hasta que finalmente llegamos al capítulo 38 y ahora Dios le va a decir a Job, ya tú hablaste suficiente, cállate que voy a hablar yo. Vamos a Job, el capítulo 38. Y el versículo, no me interrumpas ahora. Job 38 y el versículo 1. Dice aquí, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Aquí es que Dios rompe el silencio. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Cuál era el problema de Job? Estaba hablando sin sabiduría, es decir, no sabía lo que estaba hablando, porque no sabía lo que estaba pasando. Versículo 3, Dios le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dice, se acabaron tus preguntas, ahora me toca preguntar a mí y tú me contestas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Yo pregunto, ¿qué gran evento se está describiendo aquí? La creación. Ahora quiero que noten que ya las estrellas del alba y los hijos de Dios existieron antes de la creación de este mundo. Porque dice en el versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pregunta, ¿los hijos de Dios preexistieron la creación del planeta Tierra? Sí, Señor. Y las estrellas del alba, que son ángeles también. Son dos categorías de seres. Las estrellas del alba y la segunda categoría, los hijos de Dios. Los representantes de los mundos que nunca pecaron. Así que Dios le dice a Job, tú crees que eres muy importante y que tienes derecho de cuestionarme a mí, el gran Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Y Job lo que está pensando, yo no estaba ni en proyecto. Y luego, no tenemos tiempo de mostrarlo bíblicamente, pero si ustedes leen el resto del capítulo 38 y 39, Dios describe la creación de este mundo día por día en orden. Aquí habla, en los versículos que leímos, cuando puso los fundamentos de la tierra, organizó la tierra. Luego después habla de la creación de la creación de la luz. Lo pueden leer allí. Luego después de la creación de la luz, habla de la atmósfera, de donde cae la lluvia y de donde cae la nieve. Luego pasa a hablar de la hierba verde que crece sobre la tierra. Ese es el tercer día. Luego habla de las constelaciones, menciona las Pléyades y el Orión. Cuarto día. Luego entonces habla de las costumbres de las aves. El quinto día. Y luego procede a hablar de las bestias que andan sobre la tierra. Sexto día. Y entonces Dios termina su discurso a Job en el capítulo 40 y el versículo 1 y 2 diciendo esto. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Cómo se siente Job en este momento? Como un microbio, más pequeño que un microbio. Dice, yo, semejante miserable pecador, cuestionando al gran Dios que puso los fundamentos de la tierra, que hizo todas estas cosas que él ha descrito. ¿Quién soy yo para haber cuestionado a Dios? Y Dios le dice, es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y ahora Job dice, Señor, ya tú me convenciste, ahora me voy a callar y no voy a hablar más. Noten el versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy ¿qué? He aquí que yo soy vil. La palabra vil aquí no significa malvado, como la palabra vil en español. Significa yo soy un gusano, yo soy un nada. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dice, tus argumentos me han callado la boca. No puedo explicar lo que me está pasando, todo lo que perdí, pero yo no necesito una explicación porque tú eres el gran Dios y yo lo que soy es una miserable criatura. Así que no hay problema. No me expliques nada, me quedo callado. No hablo más. Lo interesante es que aunque Job dijo que no iba a hablar más, habló de nuevo. Y usted dice, ¿por qué? Si dijo que habló una vez y no va a hablar más, de repente siente la necesidad de hablar de nuevo.
La respuesta está en lo que encontramos en el capítulo 41 del libro de Job. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Una cosa que ha sorprendido a los eruditos que han estudiado el libro de Job es que todas las personas claves que aparecen en los primeros 2 capítulos reaparecen al final del libro. La esposa, los amigos, Job. Es decir, reaparecen los actores principales en el epílogo. Pero lo interesante es que uno, aparentemente, después del capítulo, desapareció y no se supo lo que pasó con él. Satanás. Y por lo tanto, muchos eruditos han dicho, este libro es la cumbre de la injusticia. Porque Job pasa por toda esta experiencia y dice el libro de Job que Satán le causó todo eso y ni siquiera dice qué le pasó a Satán, ni que lo castigaron, ni que le hicieron nada. El problema es que Satanás sí reaparece al final del libro. Pero mientras que los primeros 2 capítulos se llama Satán, en el capítulo 41 se le da el nombre de Leviatán. Lo voy a comprobar bíblicamente. Noten el capítulo 41, no vamos a leer todos los versículos, ustedes pueden leer esta noche antes de acostarse. Es un capítulo que nada más tiene 34 versículos, facilito de leer en unos pocos minutos. Voy a escoger algunos versículos para que puedan captar la idea. Dice en el capítulo 41 y el versículo 1, Dios a Job: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda? Que le eches en su lengua. Es un animal marino, ¿verdad que sí? Un animal marino que habita en el mar, el Leviatán, ¿de acuerdo? Versículo 2: pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas. Hará contigo pacto para que lo tomes por siervo perpetuo. Es decir, ¿tú crees que puedes hacer un convenio con él para que él sea siervo tuyo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Ahora escuchen. Job hubiera entendido perfectamente bien en su cultura quién era Leviatán. Porque el nombre Leviatán se ha hallado en excavaciones arqueológicas en la región del Medio Oriente. Leviatán, según la cultura de esa época, era un dragón que era por excelencia el enemigo de los dioses. Es más, los paganos de la época creían
que los dioses originalmente tuvieron que luchar contra Leviatán y tuvieron que matar a Leviatán para poder crear este mundo. Ahora, eso es en un marco pagano, politeísta. Pero Dios a veces usa los términos, usa los símbolos de la cultura para hablar con su pueblo. En un marco monoteísta, es decir, en un marco donde hay un solo Dios. El punto clave es que cuando Dios habla de Leviatán, inmediatamente Job hubiera pensado, el enemigo de Dios. Note lo que dice el versículo 18, todavía describiendo a Leviatán. Dice con su... Y algunos eruditos dicen que Leviatán era un cocodrilo. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un cocodrilo que respira fuego? Y que le sale humo de la nariz. Que cuando nada hace hervir el agua. Escuchen, versículo 18. Con sus estornudos enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba. Es decir, le brillan los ojos. De su boca salen, ¿qué cosa? Hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale, ¿qué? Humo. Como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. Y de su boca sale, ¿qué cosa? Llama. Noten el versículo 27. Este es un animal prácticamente indestructible, porque dice, estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Es decir, ni siquiera bronce ni hierro lo puede vencer. Versículo 28, saeta no lo hace huir. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Es decir, cuando pisa, deja las huellas en el suelo. Así como Godzilla, si existiera. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda. Es decir, cuando pasa, el agua está hirviendo. Dice que parece que el abismo es cano. Ahora, ¿quién es este personaje representado por Leviatán? Versículo 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Versículo claro. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Qué es Leviatán? El rey sobre qué? Todos los soberbios. Ahora yo pregunto, ¿quién es el rey sobre todos los soberbios? Satanás. Y alguno dirá, bueno, pastor, ¿quién sabe? Vayan conmigo a Isaías 27. Isaías el capítulo 27. ¿Entiende lo que está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a Job en este capítulo? Le está diciendo a Job, mira, el problema que tú tienes es con quién. Es con Leviatán. ¿Tú crees que tú le puedes ganar la victoria a él? ¿Tú crees que tú lo puedes tomar como siervo, hacer algún pacto con él? ¿Tú crees que lo puedes vencer? ¿Y cuál es la respuesta? Nunca en la vida. Ahora noten Isaías 27 y el versículo 1. Dice, en aquel día Jehová castigará. ¿Quién castigará? Jehová castigará. Con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. ¿Leviatán qué? Serpiente veloz. ¿Qué es Leviatán? ¿La qué? Oh, es la serpiente. Y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Quién es Leviatán?
Leviatán es la serpiente y el dragón. Vayan conmigo a Apocalipsis 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Y vamos a empezar en el versículo 7. Ahora sabe Job con quién está lidiando. ¿Lo sabe? Claro. ¿Es capaz él de vencerlo? Nunca en la vida. Pero Dios dice, yo sí puedo. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Ese es el nombre número 1. La serpiente antigua, nombre número 2. El diablo y Satanás. ¿Qué nombre se le dio al principio del libro de Job? Satanás. Es decir, el dragón o la serpiente es el mismo Satán del capítulo 1 y el capítulo 2. El cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahora Job, después de contemplar la visión de Leviatán, le dice a Dios, perdón Señor, pero tengo que hablar de nuevo. Y vamos a ver qué fue lo que dijo. Job 42 y el versículo 1. Job 42 y el versículo 1 en adelante. Respondió Job a Jehová y dijo, eso inmediatamente después de ver al Leviatán y lo que Dios iba a hacer con Leviatán. Yo conozco que todo lo puedes, incluyendo ¿qué? Vencer al Leviatán, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora Job está reconociendo que él no tenía ¿qué? Entendimiento. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Después del capítulo 41, ¿lo entiende? Oiga, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora te entiendo. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepintió del pecado, se arrepintió de haber cuestionado a Dios sin sabiduría. Y luego ustedes pueden leer el resto de la historia. A Job le fue dado el doble de lo que tenía antes. Fue restaurado y vivió una larga vida. Ahora yo pregunto, ¿por qué nos dio Dios esta historia? ¿Quién quedó bien en esta historia? Jehová. Porque Job nunca blasfemó a Dios. Job cuestionó porque le estaba pasando todo eso. Habló por ignorancia, sin entendimiento, sin sabiduría. Pero a través de toda la historia, Job mantiene su alianza con Dios. Nunca se suelta del brazo de Dios. Y cuando la historia termina, Dios lo recompensa con el doble. Si no hubiera ganado la victoria, Dios no lo hubiera recompensado. Saben que esta historia ilustra lo que va a pasar muy pronto con el pueblo de Dios en el planeta Tierra. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, y es que tenemos la historia del libro de Job. Según la Biblia, viene sobre este planeta un tiempo de angustia cual no se ha visto desde que existe nación. La Biblia nos dice que el pueblo de Dios va a perder todo. Casas, carros, dinero, el apoyo de la familia, el apoyo del esposo o la esposa,
los hijos, la salud, la libertad. Lo único que no van a perder es la vida. Porque Dios no va a permitir que Satanás les quite la vida. Y Dios va a tener, escuchen bien, toda una generación de personas que van a vindicar el carácter de Dios ante el universo. Porque nuevamente Satanás va a usar el mismo argumento, va a decir, mire, esa gente te sirve por los panes y los peces, te sirven por lo que tú los proteges y les das, los bendices. Pero si tú permitieras que yo tomara control del planeta y les quitara todo lo que tienen, ellos enseguida te abandonarían y te blasfemarían a tu rostro. Y Dios va a decir, pruébalos. Y ahí se va a dejar ver, mis hermanos y hermanas, que el pueblo de Dios sirve a Dios por nada. La mayoría de los cristianos hoy sirven a Dios por los panes y los peces. Si ustedes no creen, vean los evangelistas de televisión que dicen, ay, mira, manda un donativo a mi ministerio y Dios te va a bendecir. Siembra una semilla en mi ministerio y Dios te va a bendecir. Dios quiere que seas rico, Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que tengas mucho dinero. ¿Y qué pasa cuando no tenemos mucho dinero y cuando no hay prosperidad? La gran prueba final será si estamos dispuestos a servir a Dios por nada. Sencillamente por amor, sencillamente porque lo amamos. Vengan bien o vengan mal, servimos a Dios porque es el gran Dios y nosotros somos sus criaturas. Como los 3 jóvenes que fueron lanzados en el horno de fuego. Interesante historia, esa historia se va a repetir. Porque Nabucodonosor por un tiempo se portó como bestia, levantó una imagen y mandó que todos adoraran la imagen y cualquiera que no lo adorara debía ser muerto. Apocalipsis 13, ahí está. Y los 3 jóvenes se pararon en el Valle de Dura, en medio de todos esos magnates, todos los políticos, todos los dirigentes religiosos, y cuando se tocaron los instrumentos musicales, todo el mundo se arrodilló a la imagen de la bestia, a la imagen de Nabucodonosor, y los 3 jóvenes no se arrodillaron. Y Nabucodonosor le dice, te voy a dar otra oportunidad. Y ellos dicen, no pierdas el tiempo, porque no nos vamos a inclinar. Nabucodonosor apunta y dice, ven el horno de fuego. Y como mencioné anoche, levantó la mano en desafío al cielo, con el rostro de un demonio, y dice, y cuando los eche, ¿qué Dios os librará de mis manos? Y los 3 jóvenes dijeron, mire, el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar. Y nos librará. Pero si no, igualmente los servimos. No los servimos ni siquiera porque nos da la vida. Los servimos porque somos criaturas. Él es nuestro Dios. Lo amamos sin ningún interés. Dios los recompensó. Oh, claro que sí. ¿Saben que la misma fe tuvo Jesús cuando colgó en la cruz del Calvario? Cuando Jesús colgó sobre la cruz del Calvario no tenía nadie con él. Ni la ropa que tenía puesta. Perdió todo. Sus discípulos huyeron. No tenía ni la ropa que llevaba puesta. Y hasta pensaba como Job, porque la historia de Job se repite en Jesús. Ese es otro sermón que tengo que predicar algún día por acá. Como Job es un símbolo de Cristo. Esta noche solamente estudiamos su historia del Antiguo Testamento y la aplicación cósmica, pero Job es un símbolo de Jesús. Porque Jesús sobre la cruz se sintió abandonado de su Padre, abandonado de todo el mundo, y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero fíjense que a pesar de que Jesús se sentía desamparado de su Padre, por fe venció. Porque sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se sentía abandonado, pero sabía que no estaba abandonado. ¿Saben por qué sabía que no estaba abandonado? No por la forma como se sentía, sino porque su padre le había dicho que si él era fiel, iba a estar con él aún en valle de sombra de muerte. Jesús venció porque confió en las promesas de su Padre. Y esa es la única forma en que el pueblo de Dios en los últimos días van a vencer. El problema hoy en día es que la gente se basa en toda clase de cosas superficiales, fantasmales para basar su fe. Oh, tiene que haber emoción y tiene que la gente levantar las manos y tiene que hablar en lenguas y tiene que cantar alabanzas al Señor y tiene que haber milagros y señales y prodigios. Y donde no hay eso, la gente no se aparece. Mis hermanos y hermanas, viene el día en que nosotros tendremos que confiar solo en la palabra de Dios. Llanamente en la palabra de Dios. Porque Satanás va a atacar al pueblo de Dios y le va a quitar todo. Pero el Señor Jesucristo va a estar con su pueblo. Yo pregunto, ¿estaba el Padre, Dios el Padre, con Jesús en la cruz del Calvario? Aunque no lo sentía, sí. ¿Estaba Jesús con los 3 jóvenes, aunque cuando estaban pasando por la prueba no lo sentían? Claro que sí. Es decir, debemos confiar que Dios está con nosotros, no porque lo sentimos, sino porque Él lo dice. Tenemos que basarnos menos en sentimientos y más en las promesas de Dios. Porque en la iglesia, mis hermanos y hermanas, cualquier cosita y ya nos vamos de la iglesia. Ay, no, él me ofendió. Y nos fuimos. Ay, no, me vino Dios no me sanó a mi familiar. Y nos desanimamos todos. Hermanos y hermanas, si nos desanimamos por cosas tan inverosímiles, ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas grandes? Vamos a caer en un instante. Dios, mis hermanos y hermanas, quiere un pueblo que tenga fe inquebrantable en Él, aunque se desplomen los cielos. Quiere hijos e hijas suyos que confíen en Él, en las buenas y en las malas, en las peores circunstancias. Confiar en la palabra de Dios, confiar de que Dios está allí, aun cuando no se siente la presencia de Dios. Dios quiere hijos e hijas leales que le sirvan sin ningún interés. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren ser esa clase de hijos? ¿Quieren levantar la mano y dejarla arriba? ¿Quieren ser esa clase de hijos? ¿Saben cómo se desarrolla esa fe? Se desarrolla leyendo las promesas de Dios y reclamándolas. La televisión no lo va a hacer. No estoy diciendo que está malo ver algunas cosas por televisión. No está mal ver las noticias. Hay cosas buenas en el Discovery Channel, en el History Channel. Pero estoy hablando de la basura que nos ponemos nosotros a ver por televisión. Eso no va a aumentar nuestra fe. Eso lo que va a hacer es quitárnosla. La música que escuchamos va a anular nuestra fe. Las novelas que vemos. Claro, aquí nadie. Lo que hacen es arruinar nuestra fe. Necesitamos dedicar tiempo para fortalecer nuestra fe, mis hermanos y hermanas. Yo le doy gloria a Dios por haber todo el mundo prácticamente levantado la mano. Pero tenemos que irnos a nuestras casas y tenemos que cumplir las condiciones. No nos vamos y seguimos con las mismas costumbres y pensar que vamos a tener una fe bien grande. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora yo quiero hablar, para terminar en esta noche, con aquellas personas que no han tomado el primer paso. ¿Saben cuál es el primer paso que tenemos que tomar para llegar a ser hijos e hijas de Dios? Nacemos como hijos e hijas de Dios en el bautisterio. Esa es la ceremonia oficial. Algunos dicen, no, yo no tengo que bautizarme.
Yo acepto a Jesús en mi corazón. Eso es como decir, yo no necesito una boda porque yo amo a mi novia. La boda es el anuncio público de que se aman y van a vivir juntos para siempre. El bautismo es el anuncio de que amamos a Jesús y vamos a vivir con Él para siempre.